Angelina, hablando Un de... desafío, Sole, un Sí, desafío que tienen todos los pequeños productores, los artesanos, digo, quienes, vos hablabas de este proyecto que está reconciliado con el medio ambiente, que busca ser productivo, pero a la vez tiene que lograr esta ecuación, ¿no? sí, De potenciar, de colaborar, de reutilizar y no dañar, no depredar, justamente. Eh, Te quiero introducir en el próximo tema que vamos a tratar, que se llama Proyecto Pantano. Justamente tiene que ver con una iniciativa multidisciplinaria, intervienen distintas instituciones, distintas personas de distintos aspectos que justamente buscan enfocar cómo compatibilizar las actividades productivas en el Bajo Delta del Paraná con la conservación de la biodiversidad. Pensemos, bueno, en el último tiempo se habló mucho de la biodiversidad de los humedales, de la función ecosistémica que tienen, de la importancia para que después decimos, ¿por qué nos inundamos? ¿Por qué tenemos estas olas de calor? ¿Por qué nos está pasando esto? Y mucho de esa respuesta está o podría estar en la función que cumplen los claro, humedales, de la necesidad de preservar no solo la fauna, bueno, obviamente los humedales hemos hablado y hemos conversado bastante de este tema porque hay muchos animalitos que viven o que vivían y que están siendo depredados, que escapan hacia otras zonas, como es el caso de los carpinchos, ¿no? Que estaban, bueno, sí, de recordemos, distinto. Claro. ¿no? Que Eh, salían en Nordelta y se generó un revuelo, claro, en todas las urbanizaciones, que en realidad están construidas muchos sobre precisamente zonas Humedales, pantanosas, pantanos, ¿no? claro, exactamente. Todo eso que antes era su hábitat, ahora es hábitat de familias, de gente que vive en la zona. Bueno, digamos, uno puede decir, bueno, hay una pelea irreconciliable entre, bueno, conservarlo tal como está. Hay zonas que necesitan ser conservadas tal y como están. Hay zonas que pueden tener un uso productivo, pero sin depredar la función ambiental que cumplen esos lugares, ¿no? Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación justamente con Santiago D'Alessio, que él es miembro del Proyecto Pantano y de la ONG ASEN, así sin H, y nos va a contar un poco del proyecto Pantano y de qué manera ellos trabajan en la preservación, concretamente del ciervo, de los pantanos y de otras especies. ¿Cómo puede ser un área productiva y a la vez podemos preservar la biodiversidad? Bueno, Santiago, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? ¿Qué tal, Evangelina? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Gracias por Bueno, la llamada. bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por... Bueno, contanos, Santiago, de qué se trata, qué es el proyecto Pantano. Bien, el proyecto Pantano es, como ustedes bien decían hace un ratito, es una iniciativa eh, interdisciplinaria en la que participan varias organizaciones que tienen su trabajo en la zona del Delta del Paraná y trabajan principalmente con foco en la conservación del ciervo de los pantanos, que ahora vamos a hablar un poquito de este bichito, y de su ambiente. Es un proyecto que está integrado por miembros de CONICET, miembros del INTA Delta, de algunas ONG que trabajan en temas ambientales en la zona, y participan también del proyecto productores locales, varios organismos oficiales, y de hecho trabajamos mancomunadamente con municipios, con guardaparques de la provincia, con parques nacionales, con organismos nacionales de conservación de la naturaleza, y trabajamos, como recién decían, con la idea de investigar y conocer a la especie ciervo de los pantanos, pero también conocer su ambiente
para poder trabajar en su conservación, y siempre el trabajo busca hacerse de la mano de la comunidad local. Siempre hay mucho eje en el trabajo con las escuelas y con los isleños, porque cualquier cambio que se pretenda hacer siempre es de la mano de la gente de la zona. ¿Y cuáles son, Santiago, las amenazas que, por ejemplo, hoy tiene el ciervo del pantano? ¿Cuál es su trabajo hoy? Bien. No sé si va por ahí también, ¿no? Alguna de las acciones. Claro. Mira, ahí vamos a contar un poquito sobre las amenazas. Ahora, lo que siempre nos gusta también es contar un poquito sobre la especie, porque quizás algunos lo conocen, el ciervo de los pantanos, pero muchos que viven alrededor del delta y de Buenos Aires y sus alrededores no conocen la existencia de una especie de mamífero, ¿no? Un ciervo, Sí. que habita las islas que están acá nomás de Buenos Aires. Claro. Y es un animal muy especial, por lo menos muy, muy bonito. La verdad que yo invito a todos los que estén escuchando a googlear ciervo de los pantanos, porque uno a veces se imagina un ciervo chiquitito o que pasa ¿no? escabullido entre las matas porque nadie lo ha visto. Pero la verdad que es un ejemplar muy bonito, realmente un ciervo muy grande, un macho grande de ciervo de los pantanos, puede llegar a pesar más de 150 kilos. ¿no? Casi un pequeño caballito, digamos, para que uno se dé la idea de que estamos hablando. Se conoce, pero se conoce poco, colorado, la gente en general sabe poco claro, de su existencia. Se sabe muy poco, tal cual. De hecho, es una especie que se conocía prácticamente nada, no había ningún trabajo científico hasta fines, digamos, del siglo pasado. Y con algunos colegas de la facultad, algunos inclusive en la etapa nuestra de estudiantes, empezamos a trabajar un poquito en recorrer las islas del Delta, tratar de entender un poquito qué es lo que le pasaba a este ciervo. Ya hace unos 25 años que venimos trabajando con esto. Y bueno, conseguimos, digamos, entender un poquito qué es lo que le pasaba, cuáles eran sus principales amenazas, como se preguntaban, y de la mano de varios organismos oficiales y de investigación, fuimos trabajando sobre cada una de las amenazas que esta especie tiene. Algunas pudimos avanzar mejor, otras, como vamos a contar un poquito, siguen muy presentes, ¿no? Y bueno, sí, respecto a las amenazas, yo te diría que hoy lo que más nos preocupa con esta especie es la caza furtiva. La verdad que la caza furtiva ha sido históricamente un problema serio para esta especie, para esta población en particular del delta, porque ocurre algo que no le pasa a ninguna otra especie amenazada en nuestro país en estos niveles. Hay un nivel de caza furtiva, un nivel de matanza, digamos, de ejemplares que no la observamos ni en Yaguareté, que lamentablemente tenemos algunos Yaguareté muertos de vez en cuando en Argentina, ni en Venado de las Pampas, ni en Huemul, ni en Oso Hormiguero. No, esa es estamos hablando que en el delta, por un lado por la dificultad que tiene de control, porque es una zona que geográficamente es muy amplia, con muchísimos accesos fluviales, ¿no? Uno puede entrar por lancha, o accesos terrestres, y la multiplicidad, digamos, de salidas, la gran superficie que tiene, los cazadores tienen muchas opciones para poder entrar. Y en los organismos oficiales les es muy difícil a veces los controlar. Pero realmente, claro, tal cual. Y lo que observamos es que tanto cuando hay periodos de inundaciones extraordinarias, en esos periodos el agua sube fuerte en la isla, tapa muchas islas, inclusive que quedan bajo el agua. Habrán visto las fotos una vez, ¿no? De las casas con el agua a la mitad, realmente es sorprendente. En esos periodos los ciervos se concentran o en los albardones más altos, ¿no? Que son como pequeñas elevaciones de las islas, donde los animales se pueden refugiar del agua, o en los diques, que son, digamos, creados por los productores, o en los embalsados flotantes, que son una formación natural muy, muy singular que tienen algunas islas del delta, que son unos pajonales internos que flotan, ¿no? Y se levantan, se pueden levantar hasta 2 metros de altura. Estos pajonales son pajonales con un suelo muy, muy firme, y el suelo se levanta a 2 metros de altura, inclusive con árboles se levanta el suelo, y eso le funciona de refugio flotante mientras dure la inundación,
pero la macana es que los cazadores conocen este comportamiento del ciervo y saben que los encuentran ahí concentrados, entonces hacen Claro, verdaderos desastres. claro. Y otro factor fuerte que vemos que también incrementa la cacería furtiva son los periodos, digamos, de crisis socioeconómica, ¿no? Sí, Estamos viendo en Argentina en este momento, los momentos que se agudiza la Estamos crisis. complicados entonces. ¿Eh? Estamos complicados, digo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. El contexto no ayuda porque la No, gente, hay gente de continente sobre todo, que va a la isla a cazar ciervos y muchas veces los caza para vender la carne de manera ilegal en algunas claro, carnicerías de la zona. claro, claro. claro. Y ¿Qué lamentablemente población vemos de mucho. ciervos, sí, tenemos de ciervo de los pantanos en esta región? Bien, mira, vos sabés que estamos, siempre hemos tenido esa pregunta que se nos reiteraba a nosotros mismos y nos la hacen muy seguido. Sí, El delta es una zona muy difícil de recorrer claro, y poder observar, ¿no? Tanto de manera terrestre o por lancha, o inclusive con sobrevuelos aéreos, es muy difícil de ver los ciervos y poder contarlos cómodamente. Entonces claro. siempre ha sido un desafío muy grande poder contar la cantidad de ejemplares de todo el delta. Sí, Desde el Proyecto Pantano se viene trabajando junto con otros organismos de CONICET, que son expertos en lo que es sobrevuelos de, digamos, con drones, y se ha hecho un relevamiento muy amplio a través de fotografías con el objetivo de contar ejemplares y poder estimar un número aproximado de la población. Yo te diría que sí, podemos estimar en este momento aproximadamente, no sé, entre los 2.000 y 3.000 ejemplares quizás podemos llegar a tener en el delta en este momento de Cierro de los Pantanos. sí, Un número sí, 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 sí. bastante bueno, la verdad. Sí, Y lo que tiene de bueno también, este momento que, digamos, si bien tenemos unos niveles de caza furtiva que son alarmantes y son totalmente inaceptables, y de hecho tenemos que trabajar más fuertemente con los organismos oficiales para evitar esto, porque realmente es algo que no nos podemos permitir que pase. sí, Pero a la vez estamos viendo que hay una recuperación de la población, digamos, en algunos monitoreos que venimos haciendo de estos últimos 25 años, si bien antes venía la población realmente en franca caída y con gran riesgo de perderse la población de ciervos en el delta, estos últimos 25 años la población local, la comunidad isleña, ha tomado más conciencia de que tiene un ciervo que está amenazado, que es un ciervo que es único de las islas, que no hay en la región pampeana, ciervo de los pantanos, y como se han apropiado un poco más sí, de esa especie, y te diría sobre todo por fuerza de los chicos de las escuelas de islas docentes hacen un trabajo espectacular. De Proyecto Pantanos hace un esfuerzo muy grande en esto, pero con gran colaboración de las escuelas locales. Y te diría que en buena medida los chicos mismos han dicho, che, este es nuestro delta, este es nuestro lugar donde vivimos, esta es nuestra naturaleza, este es nuestro ciervo, no queremos que lo cansen más, que lo casen más. ¿Sí? claro, claro, Y, claro. y lo han trabajado con sus propias familias. Entonces Sí, muchas familias en el delta nos cuentan que los padres o los abuelos, que eran ¿no? Los adultos cazaban ciervos, a veces por necesidad en general, muchas veces por esparcimiento, porque era cultura sí, de la casa, porque era una actividad que se realizaba, y los chicos nos dejan cazar más a los grandes, ¿no? Eso es claro. una, Mira. una imagen que nos Sí, sí, gusta sí, ver en la sí. isla, porque es lo mejor, ¿no? Es cuando, bueno, la comunidad propia se adueña de lo que es de ellos, ¿no? Y se lo toma como patrimonio natural propio para cuidar, para disfrutar, y eso nos gusta, ¿no? Y bueno, Claro, a la vez que encontramos esto, por un lado, vemos que otra vez aparecen cabezas de ciervos que han sido matados y cortadas la cabeza, a veces se les deja la cabeza tirada, claro. llevan la carne los cazadores, y han aparecido las últimas semanas un número sorprendente de ciervos cazados. Mira, Y eso realmente es lo que wow. nos preocupa y no podemos permitir que siga pasando. Sí, 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 sí. Bueno, En la cadena, Santiago, te hago una última pregunta. ¿En la cadena qué lugar ocupa, digamos? ¿Quién depreda a este ciervo? Y, naturalmente, digamos. claro, Naturalmente, por tal cual. supuesto.
si uno pensase en el ecosistema al cual este ciervo evolucionó y en el ambiente evolucionó, te diría que antes había, sobre todo yaguareté, ¿no? Claro, los jaguaretes. Yaguaretés, claro, hace ya más de 100 años que no tenemos tigres en el delta, pero No. te diría que ese era el predador tope que cazaba ciervos pantanos. Podría ser que en los alrededores del delta, las zonas ribereñas, algún puma cazase un ciervo, quizás okay, claro. algún otro carnívoro grande. Claro, te lo preguntaba porque como no están ya esos, bueno, entonces hoy cómo había quedado esa situación. Claro, tal cual. No tiene su gran predador, digamos. Y lo que sí tiene hoy, que nos preocupa muchísimo, es que hay una predación que hemos ido identificando cada vez más preocupante, que es la predación por perros. Mucha gente en la isla tiene perros de compañía, claro, que viven en una especie de semidomésticos, ¿no? Porque no es que le pone la porción de doggy todos los días. No. Son en general perros que muchas veces se tienen que arreglar solos para alimentarse, y muchas veces se van a la isla y a veces se van en jaurías y hacen verdaderos desastres. Eso es lo que estamos identificando. Claro. Ahí, es un tema bastante complejo de abordar, pero hoy, te diría que hoy toda la presión de caza que antes ejercía el yaguareté o los carnívoros tope, hoy la está recibiendo a través de los perros que sí, sin duda se están cazando muchos ciervos, sin dudas. Okay. Claro. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la explicación, por compartir el trabajo que están haciendo. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque es muy importante que así medios como los que ustedes tienen esa capacidad de poder difundir información, y en este caso este ciervo lo que necesita sobre todo es que los conozcamos. Es un ciervo que ha vivido históricamente en el anonimato, ¿no? En la sombra. En general, menos del 1% de los porteños sabe que tenemos un ciervo de estas características en el delta. Claro. ¿A qué distancia de la ciudad ya los encontramos? ¿Hay ciervos? Sí. Mira, para que te des una idea, el otro día aparecieron ciervos de los pantanos en la Panamericana, ¿sí? A la altura de Campana. Mira, claro. Por ejemplo. Claro. Y cuando uno cruza los puentes Zárate-Brazo Largo, ¿no? Entre los puentes tenés ciervos en este momento de los dos lados, pero ahí pegados a la ruta, pegados a los puentes, tenés ciervos tanto del lado sur como del lado norte de los puentes, de la ruta, ahí ya tenés ciervos. Y te diría, si estás en la cancha de River viendo un partido, tenés un ciervo de los pantanos suelto, silvestre, recorriendo las islas, te diría, a 15 kilómetros de la cancha de River. Sí, realmente muy cerca de Buenos Aires, muy cerca de Buenos Aires, y cada vez se acerca más, cada vez está recuperando lo que es primera sección, viste el Delta del Tigre. Antes no se veían ciervos ahí, se veían sobre todo más en la zona del Río de la Plata y el río Paranaguazú, y gracias a esta recuperación que recién mostrábamos, hoy aparecen ya ciervos en primera sección, donde hay mayor población. Pero bueno, por suerte, y ojalá sigamos creciendo en esta recuperación del ciervo, y a nosotros lo que nos gustaría es que, bueno, todos los porteños seamos conscientes de que tenemos este tesoro natural que hemos tenido la suerte de que sobreviva tantos años en las cercanías de Buenos Aires, y podamos disfrutar ¿no? de este animal tan lindo que recorre las islas en una isla natural, ¿no? Que es fundamental que la sigamos teniendo también con ambientes naturales que le permitan vivir a esta especie, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Santiago. Te despedimos nosotras. Un abrazo grande y bueno, estaremos conectados ya próximamente. Un abrazo.